Am, Quiero hablar acerca de lo siguiente. Vieron ustedes en la publicidad el sermón perfecto, y yo quiero añadir esto: la vida de los primeros cristianos, el sermón perfecto. Y aquí hay algo bien interesante, porque el libro de los Hechos nos contextualiza un poco de qué pasó después de que Jesús asciende y qué pasa con los cristianos, qué pasó con todo ese movimiento ah, tan fuerte que hubo, porque Jesús movió masas. Eran 5,000 hombres que se reunían a escucharlo, y la Biblia dice que solo contando hombres, así que si contaban con niños y mujeres, pues se dice que la cantidad puede ser hasta el triple o el doble. Así que en lo que pasó ya después es lo interesante del libro de los Hechos, porque empieza a contar cada suceso y parece que se va a la vida de cada apóstol, pero lo que llama la atención es lo que ocurre también después del día de Pentecostés, ese famoso día donde 120 fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, que causó también mucho revuelo. Esa situación era algo milagroso, de escuchar gente hablando en un idioma desconocido para ellos, pero que lo hablaban con fluidez. Y empiezan a ver cosas extraordinarias. Así que el relator del libro, el autor del libro, empieza como a explicar cómo era la vida de los cristianos. Por ejemplo, si en este tiempo se levantara un hermano de aquí y dijera: vamos a relatar lo que ha sido la vida de la iglesia del Poblado desde que inició, y empieza a escribir cada suceso, cada cosa, algo demasiado interesante. Entonces, lo que llega en un momento, allá en el Hechos 2:38, este famoso texto que hablamos de, muchos se sientan solamente en el bautismo en el nombre de Jesucristo, pero eso va más allá inclusive de ese bautismo en el nombre de Jesucristo, porque dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay tres cosas dentro de un solo texto, está un mensaje completo. Habla de arrepentimiento. La iglesia necesita escuchar todavía la palabra arrepentimiento, porque hay gente que dice: yo vivo arrepentida o vivo arrepentido. No, lo que vive es con remordimiento, porque ya iba a decir remordido, pero pero me la valen, ¿cierto? Es que aquí se aprenden palabras, hermano. Entonces, lo que ocurre es que son personas que simplemente se siguen lamentando por lo mal que hacen, y eso es remordimiento, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es el cambio de dirección. Eso quiere decir arrepentimiento. Es sentir dolor, por supuesto, pero es un cambio de dirección. El arrepentimiento trae consigo una nueva visión. Y lo que está diciendo el apóstol es: arrepentidos. Ese no le da miedo pararse a decirle a la gente: arrepiéntase. Hoy nos gustan mucho los mensajes motivadores que salen por ahí en internet, la gente que nos haga mover en fe, y que no nos haga sentir tan pecadores, ¿no? Pero lo que hace el apóstol es hacerlos sentir pecadores a todos. Y luego les dice: y cuando estén arrepentidos, bautícese cada uno. Y le dice: en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y me acordé de un testimonio, escuchaba a un predicador y decía que fueron a bautizar a una persona y estaba como endemoniada esa persona.
y llegó y le dijo el pastor de esa persona, le dijo: hermano, no vaya a bautizar a esta chica porque la toma un espíritu cada vez, de tiempo en tiempo, así que lo que le está diciendo es simplemente emocionalismo, y no le haga caso. Y le dijo: pues yo la voy a bautizar porque ella me dijo que la bautizara. Y fueron hasta las aguas, a un río, a bautizarla. Y cuando estaban entrando al agua, la tomó ese espíritu maligno a esa muchacha y le dijo: tú no la vas a bautizar, le dijo. Y le dijo el pastor, le dijo: pues si no sales de ella, la bautizo a ella junto contigo también, en el nombre de Jesucristo. Y dice: pues no, salgo de aquí ya. Y dice que salió ese espíritu y la bautizaron en el nombre, porque ese nombre tiene poder. Amén. Y ese nombre de Jesucristo, dice la Biblia, y en ningún otro hay salvación. Y yo creo que a veces nosotros tenemos que tener mucho tacto para hablarles a personas que vienen de otras denominaciones, de otras doctrinas y demás. Hablarles con amor y hablarles con cariño, pero decirles la verdad. El bautismo es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Es tan interesante esto del nombre, hermano, que eso es como cuando usted tiene que pagar una cuenta, está pagando con una tarjeta de crédito, y si yo voy y pago con mi tarjeta, en la firma no me van a autorizar que yo ponga: soy el pastor del poblado. No, necesito su nombre. No, soy el esposo de Juliet. No, su nombre, porque su nombre certifica que esto es suyo, que esa compra es suya. Y cuando usted se bautizó en el nombre de Jesucristo, ¿sabe qué está diciendo eso? Que usted tiene un dueño, tiene alguien que lo compró a precio de sangre. Amén. Hay un apostólico que diga: gloria a Dios por eso. Así es. Y lo interesante de ese mensaje es que luego les dice: y recibiréis el don. Esto es un regalo, hermanos. Eso es un regalo. Esto no es que yo me lo gano, no. Esto es un regalo de Dios. Y es tan interesante ese regalo que yo he visto gente inconversa hablando en otras lenguas. Verdaderamente hablando en lenguas, no payaseando, no, hablando en lenguas, recibiendo el Espíritu Santo. Mi hermano es pastor y él recibió el Espíritu Santo cuando estaba simpatizando. ¿Sabe qué? Voy a contar cosas. Esto está transmitido, pues lo editan después. Él llegó porque le gustaba una muchacha de la iglesia, cosa que nunca pasa eso. Pero él llegó y le estaba gustando una muchacha y él empezó a ir a la iglesia. Yo lo veía cada rato yéndole. Yo: ¿usted qué tanto hace por allá? Dijo: no, es que me gusta. Le gusta la muchacha tal vez. El caso fue que dice él que en una vigilia estaban ahí y él tranquilo, y que de un momento a otro pasó al altar y lo tomó la presencia de Dios, y dice que él empezó a hablar cosas que no entendían. Y cosas, dice que se le trababa la lengua y empezó a hablar en lenguas, y luego me dijo: yo recibí el Espíritu Santo y yo ni sabía que era eso, pero Dios lo tomó, porque Dios le da este regalo a quien Él quiere. Pero hay una promesa, y es que esta promesa es para los hijos, es para los hijos, para los que creen, para los que tienen sed. Y yo quiero decirle que no necesitamos una convención ni necesitamos cultos pro recepción del Espíritu Santo. Necesitamos es que tengamos un corazón humilde para llenarnos de Él. Así que lo que da ese mensaje en un solo texto es un mensaje completo, pero lo que viene después es algo todavía mucho más grande. Porque el verso 42 empieza a narrar la consecuencia de lo que fue la promesa del Espíritu Santo, el recibir el Espíritu Santo y el mensaje del regalo del Espíritu Santo. Porque después dice el verso 42:
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ya hasta ese momento se dice que habían más de 3,000 creyentes. Oiga, más de 3,000. Así que en ese momento perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. En otras palabras, lo que estaba pasando es que, lo que está diciendo es que la consecuencia de ser lleno del Espíritu Santo es que se persevera, somos constantes. Esto no es que un domingo sí y otro no. La gallina me salió. Es el ayuno, hermanos, es el ayuno. Pero había perseverancia. No era que un tiempo sirvo a Dios y otro no. No. No es que abro el grupo casa 2 semanas y a la otra semana la cierro. No, había perseverancia. Estaban unánimes. Lo que ocurría era que todos se ponían de acuerdo en hacer de que la iglesia se convirtiera en una familia. Y es el problema que tenemos hoy en día, que la iglesia no la estamos convirtiendo en una familia, sino en un lugar de paso. Ay. Si no dice amén, diga ay por lo menos. Pero la iglesia la convertimos a veces en un lugar de paso, en un lugar que voy los domingos, pero ni siquiera me reporto en los devocionales. Y si me reporto nunca me ven. Apago la cámara y me voy a hacer otras cosas. Y cuando termina la novela, ay, venga, yo me despido. Mejor dicho, yo tengo revelaciones, hermano. El tema es que nosotros necesitamos convertirnos en lo que es la iglesia. La iglesia es un cuerpo, es una familia. A todos nos duele, todos. Alguien tiene un dolor, alguien tiene una situación, a todos nos debe doler, a todos nos debe preocupar, y no convertirnos en personas insensibles y decir, eso lo tiene bien merecido, pastor, déjelo así, que Dios le está mostrando cosas. No, hay que ayudarlo en la medida que podemos. Yo me acuerdo, estaba muy joven y llegó una hermanita a la iglesia. Yo la conocía, era una hermana muy colaboradora en todo. Y llegó y le dijo al pastor, ore por nosotros, por favor. No le estaba pidiendo nada, le dijo, ore por nosotros, por favor. Estamos en una situación difícil. De hecho, no hemos almorzado hoy y estamos así. Y le dice el pastor, hágale, hermana, vamos a orar. ¿Cómo que vamos a orar? ¿Cómo que vamos a orar? Esa hermana necesita comer. Y la iglesia tiene que ser sensible a las necesidades, sensibles al dolor. Hermano, me decía una hermana hace unos días, me decía, hermano, yo no sé por qué Dios me ha hecho pasar por tanto dolor. Y le dije, porque el propósito de Dios es ministrar a través del dolor. Estamos aquí en Fuente de Verdad para decirle a la gente, mire, yo también pasé por ese dolor y Dios a mí me sanó, te puede sanar a ti también. Si me estoy explicando, lo que necesitamos es nosotros tener un corazón sensible, porque la iglesia del Señor no se identifica porque tenga grandes predicadores. No, predicadores buenos hay en todas partes, créame. Y he escuchado predicadores buenísimos, que yo dije, que yo los miro y los escucho y yo digo, este hombre las sabe todas. Y todo eso, pero la iglesia no se identifica por buenos predicadores, menos por buenos músicos, y conozco bastantes. No es por buenos músicos, no es por gente muy intelectual, no es por gente humilde, no, es por gente que se ama. Por eso la Biblia dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Cuando la gente vea cómo nos amamos, ¿saben qué van a decir? Yo quiero estar en una iglesia que me sienta amado así y donde yo pueda amar así también. No sea como la hermanita que salió de la iglesia y dice, me voy porque en la iglesia falta amor. Seguramente usted tiene mucho y prueba. Nosotros necesitamos convertirnos en lo que es la iglesia verdaderamente.
no en un club social, y perdónenme, pero usted va a un club, simplemente paga su membresía, va allá cuando quiere, va, hace lo que quiere, hace muchas cosas, entra y sale, pero usted no tiene compromisos y no desea. En cambio, lo que es la iglesia del Señor es una familia, es un hogar. Es donde nos sentamos a llorar juntos, donde nos sentamos a adorar juntos, a orar juntos, a ayunar juntos. Si alguno no está en el ayuno, lo animo. Y no posponga esto. No digo, la otra semana, pastor, esa otra semana le va todo el año. Empecemos a tomar momentos de ayuno. Yo me siento, hermano, realmente más joven. Y llevo una semana. Espera y verá, no falta que el 21 día de ayuno tenga que venir con un velo. No, pero yo sí quiero que el Señor nos desintoxique de tantas cosas. Y la única manera de que nosotros veamos las maravillas de Dios, la gloria de Dios, que veamos cosas grandes en el Señor, milagros y prodigios, es cuando nos pongamos en una atmósfera espiritual realmente que valga la pena, hermano. Así que estaban a la mesa, se sentaban juntos. Y dice la Biblia esto, hay algo bien particular. La iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo se identificaba por su temor. No miedo, sino temor a las cosas de Dios. Dice, toda persona, cada uno no sentía miedo, sino reverencia y respeto. Y hay algo bien interesante, allí no habían impostores, allí no había gente engañando, el que quería engañarse moría, ¿o no? Era así de sencillo. Y decía, yo vendí mi propiedad en tanto, mentiras que fue en tanto, ¿cierto? Ananías y Zafada. Zafira. Yo pensé que era Zafada, porque ella fue la que se zafó y dijo. Pero el caso fue que estos dos mintieron, engañaron, y lo que dice el apóstol, le dice, o sea, cómo Satanás, o sea, gobernó su corazón. Y lo increíble de esto fue que los dos cayeron muertos. ¿Qué pasaría con los que no diezman hoy en día? Nos tocaría hacer funerales aquí todos los domingos. Pero pues son hermanos de otro planeta, de allá de Pasto. Había temor a pecar. Hoy en día ya no se tiene temor a pecar, hermano. Es más, ¿sabe qué le dicen los hermanos? Hermano, yo puedo hacer esto. O sea, yo recuerdo, hermano, yo no soy viejo, créame que no lo soy. 20, ¿qué tengo? Pero yo me acuerdo hace como 20, 21 años en la iglesia, hermano, nadie preguntaba, ¿puedo hacer esto? Simplemente uno no lo hace. Había algo en el corazón que le decía, no hagas eso. ¿Para qué? Y yo veo hermanos que cada hermano, ¿puedo? Pues ¿usted qué me dice, pastor? ¿Puedo tener esta relación con este muchacho? Él no es de la iglesia, pero es como si lo fuera. Es más, es mejor que los de la iglesia. Así he escuchado que dicen así. Casi que les digo, desciende donde ascendiste. Así que las causas de aquel temor eran los fenómenos sobrenaturales que ocurrían todo el tiempo. O sea, ellos asumían de que Dios estaba presente todo el tiempo, de que ahí estaba. Y eso es como cuando los niños ven al papá todos los días en la casa, ellos son unas mielcitas, todos se comportan a la altura. Pero cuando se va el patrón, cuando se va el papá, cuando se va el que manda y todo eso, ahí sí, como dice, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y había temor, porque lo que estaba pasando era que oraban, hermano, y la tierra temblaba. Increíble, ¿no?
¿Ah? Que oraban por los enfermos, se sanaban. Milagros todo el tiempo. Había nuevas lenguas, profetizaban. Era un ambiente espiritual continuo. Así que todos empezaban a sentir un temor y decir: no vamos a pecar, estamos aquí en la presencia de Dios. La vida de estos hermanos, de esos cristianos, era santa. Estaban apartados del pecado. Habían revelaciones sobrenaturales, y eso inspira el miedo al malo, pero la confianza al fiel. Así que había algo que también se le podría llamar el comunismo, pero no el comunismo social o el comunismo político, sino el comunismo de tener en común las cosas, el de ser unidos. ¿Sí entienden eso de estar unidos, hermano? Esto, los más pudientes ayudaban a los otros. Cada creyente podía guardar su propiedad tranquilamente. Es decir, ellos no, dice la Biblia, que no le llamaban suyo a lo suyo. No decían esto es mío, sino que decía esto es de todos. Increíble, ¿no? Y nosotros a veces, hermano, ¿me puede prestar esa silla? No, es mía. Hermano, pero no hay nadie. Es que ahí pongo la Biblia. Así. Cuando lo que hacían era que se apoyaban en amor. No decían lo mío, esto es mío, decían esto es de todos. El bíblico dice lo mío es tuyo. El ladrón dice lo tuyo es mío. Y lo que llama la atención es que ellos tenían algo bien particular, y es que, por ejemplo, cuando vieron al cojo que se sentaba en la puerta de la hermosa a mendigar, y dijo Pedro: de lo que tengo te doy. ¿Y cuántas veces nosotros nos hemos ido aquí llenos del poder del Espíritu Santo y no le damos nada a nadie de eso? Se echa a perder tanta gloria, tanto poder, porque nosotros no se lo ofrecemos a alguien más. ¿Y cómo eran sus cultos? Cada día en el templo y en las casas. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que no tenían la iglesia como un lugar de paso. Todo el tiempo se estaban reuniendo. Eso es lo importante de los grupos casa. Mire, yo le voy a ser muy sincero, respetando a las iglesias que tienen servicios casi todos los días, pero ahí no se puede dar lugar para conversar o para tratar o para tener comunión, verdadera comunión, porque la comunión se da cuando yo me puedo sentar a tomarme un café y hablar de cosas de la vida, orar los unos por los otros, de recostarnos en un pecho y llorar, y de darnos aliento los unos a los otros. Y lo que hacían ellos es que sí iban al templo, pero durante todas las semanas se estaban reuniendo en las casas y comían con sencillez de corazón. Mira, hice estos panes y vamos a sentarnos. ¿Y qué te parece si comemos un rato y oramos y cantamos ese himno que el hermano se aprendió? Ese salmo que está por allá, Salmo 136. Vamos a cantar y adorar a Dios. Hermano, era tanta la comunión, tanta la gracia que había, que Dios se dejaba mover en medio de todos ellos. Y por eso la Biblia dice que mientras oraba la tierra temblaba, porque yo creo que Dios ponía los pies ahí mismo en ese lugar y empezaba a temblar la tierra. Se necesitan cristianos de los primeros días. Había alegría, sencillez de corazón, algo que se llama simplicidad infantil. Ustedes no han visto que los niños se alegran con cualquier cosa. Ellos llegan, usted, pues me acuerdo que
que el niño mío llegaba cuando estaba muy chiquito y me pedía regalos caros y cosas así. Y yo, oiga, yo que le voy a dar eso. Entonces yo llegaba y me acuerdo, la niña también, no se crea, y me acuerdo que le gustaba mucho un marranito feo, un Peppa Pig, y ella estaba muy bebé, muy chiquita, y le gustaba mucho ver eso, le da risa, no entendía nada de lo que pasaba, pero le da risa ver ese personaje. Entonces yo llegaba y yo dije, no, eso está muy caro, y le compré uno como de 5,000 pesos. Y esa trompa era torcida y fea y todo eso, una tela desleída y todo eso. Y mi esposa hasta me decía, tú le vas a dar eso a la niña. Y yo, ¿ya qué vas a ver? Y me acuerdo que lo tomó, hermano, hasta el día de hoy no lo ha abandonado. ¿Sabe por qué? Porque eso se llama simplicidad infantil. Que los niños son humildes. A veces nos falta eso. Y entró alguien aquí y dijo, hermano, aquí no hay tapete. Simplicidad infantil. Necesitamos nosotros amar y agradecer lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué no agradecemos lo que Dios nos ha dado si es grande esto? Esto es hermoso lo que Dios nos da todos los días. Esto que Dios te da es un regalo. La Biblia dice, toda dádiva y todo un perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La Biblia dice, el Señor abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. En otras palabras, lo que está diciendo, toda bendición viene de Dios y hay que ser agradecidos. Hay que ser agradecidos. Muchos de estos primeros creyentes no eran ricos, pero su riqueza iba más allá de lo material. Su riqueza iba mucho más allá de lo tangible. Su riqueza tenía un precio incalculable que no se podía igualar. Por eso vivían con gozo en medio de las tribulaciones. Por eso, aunque eran perseguidos, aunque eran amenazados todo el tiempo, y por eso Pablo decía, somos contados como ovejas de matadero, pero ellos escogían gozo en el momento de la prueba. Cuando eran perseguidos, veían a sus familiares allá apedreados, veían a sus familiares traspasados con espadas, a los mismos líderes y a sus pastores los vieron martirizados, pero ellos escogían gozo, y solo salía una palabra en medio del fuego. Se dicen los libros históricos que mientras eran quemados los primeros cristianos, siendo martirizados en el Coliseo de Roma y en muchos lugares, ¿sabe qué decían? Maranata, Dios viene pronto, aleluya. Aleluya. Sus resultados eran que el Señor añadía. Escuche, la acción del Espíritu Santo no cesó en el Pentecostés. Eso fue el inicio, solo el inicio. Pero el Señor añadía, o sea, el resultado de todo ese amor, el resultado del mover del Espíritu Santo era que el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. La gente llegaba porque sí, porque esto se vuelve un imán, hermano. El mismo divino arquitecto es el que sabe agregar cada día. Dios es el que da el crecimiento, pero nosotros lo único que tenemos que hacer es regar, sembrar, que el Señor se va a encargar de lo demás. Empiece por un grupo casa, abra su casa en la sala, solo un día de la semana, solo es una hora en la semana, donde usted abre su casa, se sienta a tomarse un café. Hay hermanos que a veces llegan a sus grupos casa atribulados, a veces sin ganas de volver a la iglesia, y salen de ese grupo casa y dice, ¿cómo voy a dejar al Señor? Y yo creo, hermano, que la iglesia tiene que identificarse con este trabajo, porque ese es el ejercicio espiritual de la iglesia. La expresión cada día nos humilla y a la vez nos alienta.
Todos los días había que hacer un trabajo. Cada día en el templo, cada día en las casas. ¿Cuánto tiempo hemos perdido en el que no se edifica y no se llevan frutos? Es alentador saber que el fuego del Espíritu Santo continúa también aquí. En este tiempo, el poder del Espíritu Santo sigue en la iglesia, pero nosotros no lo hemos activado. Y aquí viene algo que el Señor me hizo mover fuertemente, porque tenía otro mensaje. Iba a hablar de otras cosas. Y anoche el Señor me movió a darle una transformación a este mensaje, porque me llevó a leer el capítulo 3. Y aquí lo que llama la atención es que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, a la hora de la oración. Tenían una hora para orar, una disciplina. Si yo le preguntara a uno de sus hijos, hermano, hermana, o si le preguntara a su esposa o a su esposo, ¿tu papá y tu mamá dónde oran? ¿Tu esposo dónde ora? ¿Qué dirían ellos? ¿Ora? Ora no, mañana. ¿Mi papá ora? Pues no sé, si ora no lo veo. ¿Qué pasaría si preguntáramos eso? Pero ellos tenían una hora en donde se encontraban a orar. La iglesia debe encontrarse en un tiempo para orar. Hermano, es que estoy muy ocupado. Ustedes no saben yo cómo escucho eso. Y es que usted cree que los demás no están ocupados. Oiga, se me están saliendo gallinas, hoy es el ayuno. Porque estamos pasando por tiempos en donde la gente está muy afanada con muchas cosas, pero se le está olvidando lo prioritario. Y luego le estamos diciendo al Señor que nos ayude. Vea, yo he tenido hermanos que no diezman. Yo sé que no, es más, me lo dicen en la cara. Pastor, le voy a decir la verdad, yo no diezmo. Como si yo no supiera, pero me dicen. Y yo no diezmo, pero le voy a pedir, ayúdeme a orar por un negocio, hermano. Si me va bien a mí, le va bien a la iglesia. Así me dicen. Y yo, pues si en lo poco no eres fiel, en lo mucho menos. Le puedo dar un codacito al que está al lado, ponga cuidado. Pero mire, hermanos, es sencillo. Esa curación de ese cojo no solamente estaba revelando algo, porque le voy a decir algo. El escritor de este libro, él pudo hablar de muchas otras sanidades, porque habían muchos cojos, habían paralíticos. De hecho, la Biblia dice que la sombra de Pedro solo pasaba la sombra por los enfermos y se sanaban. Y no dice qué tipo de enfermos serían. Puede ser enfermos paralíticos, ciegos, sordos, qué sé yo. Pero lo que pasó es que el escritor se da el tiempo de hablar de la curación de un cojo que se sentaba en la puerta de la hermosa del templo. Es decir, era un caso especial y particular. Y créame, yo me metía como en la mente del escritor. Yo, ¿para qué el escritor se sienta a hablar sobre un caso que eran como muchos, que se pudo hablar de manera más general? Pero él se fue a un milagro específico. Y dice la palabra de Dios: y era traído un hombre cojo de nacimiento, escuche, de nacimiento, y quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Lo colocaban allí para pedir algo.
¿De acuerdo? Visualice ahí al cojo. Visualícelo allí. Lo llevaban a él y lo ponían ahí, como quien dice, trata de sobrevivir, hombre, ahí. Y él solamente estiraba la mano cuando pasaban, iban a entrar al templo, a ver qué le daban. Dice el verso 3: cuando vio a Pedro, aleluya, y a Juan, que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Y Pedro, aleluya, y con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Llega y lo mira: míranos. No tenemos plata, no tengo oro, no tenemos esa necesidad de la que tú estás buscando, pero tenemos algo mucho mejor que eso. De lo que tenemos te damos. Hermano, lo que tiene la iglesia es más poderoso que cualquier oro, que cualquier plata en el mundo. Lo que tiene la iglesia es algo maravilloso y poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dice: en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Ese nombre tiene mucho poder, aleluya. Y esperando de recibir ellos algo, dice que él se quedó fijamente, como quien dice: a ver, ¿me van a dar alguna moneda? ¿Qué va a pasar? Mas Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Lo pusieron de pie, aleluya. Y dice la Biblia: y al momento, o sea, no 2 días después, no un tratamiento de 2 meses, al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró a ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Escúcheme esto. En esos tiempos bíblicos, cuando se reunían los judíos en el templo, lo que ocurría es que todos entraban con un protocolo de mucha reverencia. Todos entraban con la cabeza hacia abajo y llegaban y se postraban con su rostro y en tierra y se doblegaban allí en la presencia de Dios. No era normal que alguien entrara saltando y glorificando a Dios. Pero yo quiero decirle esto: ¿sabe qué estaba diciéndole Dios a la iglesia? Que la iglesia estaba entrando en un nuevo tiempo de gloria. Ya no era ese tiempo solamente de reverencia. Se necesita también que haya un tiempo de testimonio y celebración. Aleluya. Y yo le decía al Señor anoche: Señor, ¿qué vamos a hacer? Y el Señor decía: lo que ya sabes que he dicho. Vamos a entrar en un nuevo tiempo para esta iglesia, en un tiempo de adoración y celebración. Porque las cosas que vienen para la iglesia del Poblado, escúcheme, iglesia, son muy grandes. Y lo que yo he escuchado con mis oídos, ustedes lo van a ver con sus ojos. Aleluya. Alguien puede glorificar a Dios esta mañana. Alguien puede decir: tu presencia está aquí en medio nuestro, Señor. Aleluya. Aleluya. Y fíjese, mientras leía este pasaje, el Señor me llevó a otro pasaje. Y me llevó el Señor allá a Ezequiel capítulo 47, en donde el Señor le está hablando al profeta y le menciona esto y le dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa y hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían debajo. Escuche esto: hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar, y me sacó del camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior y fuera de la puerta al camino de la mira del oriente, y vi las aguas que salían del lado derecho.
Esta es la visión que está viendo el profeta y dice: y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y lo que está revelándole el Señor al profeta era la bendición, era la provisión, era el sustento y la gloria que se iba a manifestar en el templo. Y él está diciendo: el agua que estás viendo te está llegando apenas a los tobillos. Y quiero simbolizarlo o aplicarlo a lo que dice la palabra de Dios de la primera iglesia. El agua estaba llegando a los tobillos y pudo sanar a un cojo de nacimiento que no se quedó callado, que rompió el silencio en un lugar donde se hacía absoluta reverencia. Y yo quiero decir algo muy especial esta hora. ¿Todos me están siguiendo la lectura? Sí. Y dice, verso 4: midió otros 1000 y me hizo pasar por las otras aguas, por las aguas hasta las rodillas. Subió el agua hasta las rodillas. Midió luego los otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Y empieza el agua a subir, empieza a subir una marea. Y lo que suele pasar, hermanos, es que lo que nos está llamando el Señor y nos está desafiando a cambios. Le decía yo a la iglesia ayer en el devocional, le decía: hermanos, nosotros tenemos 2 meses, 1 mes y medio llevamos aquí. Y le dije: y ustedes llevan 2 años allá donde estaban, y apenas llegamos nosotros y a mí mismo nos dicen que nos cambiamos. Y yo le decía: Señor, ¿por qué eso? Y digo: porque tú quieres conquistar esto. Y si tú quieres conquistar esto, te voy a desafiar, los vamos a desafiar. Y vamos a empezar en un tiempo de cambios, no de doctrina, no de visión, nada de eso. Un cambio, hermano, de mentalidad. Dios nos tiene que transformar el corazón a nosotros. Si queremos ver cosas grandes en Dios, nos tiene que cambiar la mentalidad. ¿Sí me explico? Porque entonces lo que ocurrió aquí es que dice, quédate en el 5: midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Es decir, la gloria de Dios llegó al templo de una manera tan grande que ya no simplemente llegaba a las rodillas, a los lomos, sino que ya se tenía que nadar en ella. Yo no sé si la palabra de Dios le está hablando a alguien en esta mañana, que el Señor quiere de que su vida espiritual empiece a crecer verdaderamente. Hermano, yo me he cansado de vivir en el nivel espiritual que he llevado, y le he dicho al Señor: Señor, haz algo con nosotros, inspíranos, desafíanos, que tu palabra nos confronte. Y la iglesia primitiva vivió esto, porque ¿sabe qué estaban viendo? Estaban viendo milagros, crecimiento, economía. Estaba fuerte la iglesia. ¿Y sabe qué dijo el Señor? Ese no es mi propósito. Mi propósito es que lleven la palabra, que lleven mi palabra hasta los confines de la tierra. Y sabe que el Señor les dijo: quedaos en Jerusalén, que seáis investidos del poder de lo alto, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último. Ellos se habían quedado en Jerusalén. La iglesia estaba en Jerusalén. ¿Y sabe qué vino? El Señor los empezó a incomodar. Y vino persecución. Empezaron a matar cristianos, a encarcelarlos. ¿Y sabe qué hicieron? Todos empezaron a dispersarse. Casi como lo que decimos hoy en día, que empiezan la gente a emigrar, a salir de un lado para otro. Yo tengo un familiar por allá en Asia, yo tengo otro familiar allá en Europa, yo tengo otro familiar en otro lugar, y se empezaron a ir
a esparcirse, pero a llevar la palabra, lo que habían visto, a ser testigos de lo que habían presenciado y a dar la palabra en cada uno de esos lugares que estaban. El Señor los tuvo que incomodar para que ellos tuvieran una nueva visión. Mire, y aquí esto es bien interesante. Verso 6. Y dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Verso 7. Y volviendo yo, aleluya, vi que en la ribera del río habían muchísimos árboles, a uno y a otro lado. ¿Qué fue lo que vio el ciego cuando el Señor lo sanó en primera instancia? Veo a los hombres como árboles. Hermano, yo no sé si el Señor le está hablando a usted hoy, pero Dios quiere llenar la iglesia, sí. Dios quiere darnos de su espíritu, sí. Pero Él quiere que alimentemos estos árboles. Ahora no vaya a llegar allá a su casa y dice: tú eres un árbol. No, pero sí, esto es bien interesante. Verso 8. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Ahora, yo sé que me van a decir los teólogos que están ahí detrás de esa cámara: eso no es así, eso es aplicativo para eso. Yo estoy dando una aplicación solamente. Pero escuche esto, hermano, que quería decirle. Mire, y con esto termino. Puedes empezar a tocar. ¿Dónde está mi amigo Santi? Estuve hace más de 2 años, poquito más de 2 años, y ya lo he contado, creo que aquí, pero en algún momento yo estaba trabajando en la iglesia, sirviendo como pastor, haciendo actividades, eventos y cosas así, trabajando en la administración de Colombia, haciendo lo que yo creo que el Señor me ha llamado, ¿no? Y un día llevo a mi hijo a jugar a su entrenamiento, y cuando voy llegando a la casa me empiezo a sentir mal. Así que le pedí a una hermana que era farmacéutica, pedir unos medicamentos y demás. Y digamos así que yo dije: pues es algo normal, ¿no? Y parecía que todo estaba bien, así que yo tomé un vuelo para Cartagena, porque se estaba haciendo un evento allá especial. Estaba el obispo Valverde allí también, se hicieron unos bautismos, Cartagena y Barranquilla. Cuando yo voy en el avión de regreso, yo empiezo a sentir que las piernas me pesan, empiezo a sentir un dolor en la columna fuertísimo, que no lo había sentido nunca, y no era capaz ni de enderezarme. Y empiezo a sentirme distinto, raro. Y cuando me bajo del avión, un hermano me recoge allí en el aeropuerto de Río Negro y me dice: hermano, usted se ve raro, ¿qué le pasa? Le dije: no, debe ser el cansancio del viaje. Cuando llegamos a la casa, tenía hambre, no había desayunado, no había almorzado, ya eran como las 10. Y le dije a mi esposa: quiero mi comida preferida, manda a pedir un churrasco argentino. Yo no debo hablar de esas cosas en ayuno, ¿cierto? Entonces, cuando estábamos ahí, yo empiezo y
y le doy el primer mordisco a la carne y sentí que comía como alambre, como algo feo. Y yo, ¿qué pasa? Así que se me quitó el hambre en ese momento y dije, no, estoy muy cansado, me voy a acostar a dormir. Mano, que me acuesto a dormir y empiezo toda la noche a disvariar y empiezo una fiebre. Los pies eran congelados, pero yo estaba ardido en fiebre. Y empiezo a toser mucho. Y yo dije, ¿qué me está pasando? Las articulaciones me dolían, todo el cuerpo estaba un desastre. Y todo, hice una consulta ahí, me dijeron, no, tienes COVID, es COVID. Pero ahí estaba en la casa. Por esos días varios amigos míos, pastores, murieron. Se los llevan al hospital, estaban 4 o 5 días y hasta ahí llegaban. Así que empecé yo a preguntarle al Señor, Señor, pues sí, está bien que no es enfermo, pero es que ya no me podía mover. Y empiezo, hermanos, a perder el oxígeno, se me iba. Y creo que 2 veces o 3 veces me desmayé, no era capaz ni de pararme. Ya empecé a toser sangre y estaba muy, muy mal. Así que los hermanos se preocuparon. Mi hermano corrió con muchas cosas mías y me llevó un oxígeno hasta la casa. Y ahí me tuve que conectar al oxígeno en 5 litros, a nivel 5, porque estaba perdiendo el oxígeno. Y lo peor que me pasaba a mí eran las noches. Las noches era para mí lo peor porque ya sentía que sí me iba a morir. Así que pasó un fuerte proceso en donde inclusive creo que hubo una vez ya al final del proceso que le dije al Señor, Señor, yo ya no puedo más, ya. Me acuerdo que hasta yo entregué mi espíritu, le dije, Señor, dejo mi espíritu en tus manos, yo estoy listo para irme. Y me fui por un momento, cerré los ojos y inmediatamente yo veo ahí como por la puerta entra como una lucecita a las 3 de la mañana. Y yo dije, ¿serán mis pensamientos o qué? Y me acordé por allá de Lucas 16, que dice que cuando murió Lázaro y murió el rico, y dice que cuando murió Lázaro vinieron los ángeles por él. Y yo dije, el Señor viene por mí. Me acordaba mucho del clamor de mi hijo Samuel en la otra habitación, que le decía al Señor, Señor, no te lleves a mi papá. Se me acercaba a la ventana y me decía, si tú te vas, ¿yo qué voy a hacer? Y mi hija desde allá, desde la puerta, oraba por mí. Así que ese día, esa noche, esa madrugada, le dije al Señor, Señor, estoy listo, ya, llévame. Y me acuerdo del clamor de mi esposa, porque lo que yo le clamaba al Señor era, Señor, que cuida a mi esposa, cuida a mis hijos, y haz a mi esposa bien fea, que nadie la mire. No, pero me acuerdo que ella estaba al lado de la cama y ella siempre me daba mucha fe, me decía, te vas a poner bien, Dios te va a levantar, no, vamos a salir de esto en el nombre del Señor. Pero yo casi que ya le había firmado un testamento y me decía, no, nada, nos vamos a levantar en esto en el nombre del Señor.
Pero esa noche ya le escuché su clamor y le dijo: Señor, yo no puedo más. Haz con mi esposo lo que tú quieras. Ahí fue. Y ¿sabe qué, hermanos? Esa noche yo sentí la voz de Dios tan tangible, tan audible en mi vida. Habló a mi corazón, pero era una voz muy audible en mi corazón. Me dijo: tú no te vas a morir, porque el largo camino te resta. Y yo abro los ojos. Inmediatamente yo abro los ojos, la miro a ella y le pongo la mano, y como pude hablarle, porque yo no era ni capaz de hablar, le dije: mira, Dios me acaba de decir que vamos a salir de esto. Pero yo estaba ardido en fiebre, estaba muy mal, me estaba yendo, no tenía oxígeno. Y ella me dice: ¿de verdad, de verdad? Y le dije: sí. Me dijo: pues gloria a Dios, adelante. Y me puso más medias mojadas y cosas así, a ver si se me bajaba la fiebre. Pero ese día yo volví a nacer. Y ese día yo sentí que Dios me devolvió la vida, a pesar de cómo estaba. Y fíjese esto, que mi hermano me llama como al mediodía, eso era un domingo. Él terminó su servicio y ese domingo a las 12, 1 de la tarde me llama y me dice: mira, te voy a decir algo. Es que me pasó algo con los amigos que tuve, que cuando se fueron a morir, ellos, el Señor les mostraba que se iban antes de que fueran. Alguno me escribió, me puso un mensaje y me dijo, le dije yo: no, tranquilo, hermano, va a salir de esta, vamos a orar por usted, el Señor lo va a sanar. ¿Sabe qué me escribió? Me dijo, hermano Álvaro, yo ya me tengo que ir con el jefe. Así me dijo. Y sí, 4 días después nos dan la noticia que se fue con el Señor. Así que mi hermano me dijo: el Señor les avisaba antes de que se... dígame qué le ha dicho Dios. Y le dije: el Señor me dio un tiempo extra. Y me dijo: gloria a Dios y todo eso. Pero mire, hermano, le voy a decir, el primer día que volví a la iglesia después del COVID, me arrodillé en el altar, estaba preparando el mensaje. Yo tenía que hablar pausado y todo eso. Yo tuve que retomar una vida de nuevo. Tuve que empezar, volver a caminar, aprender a caminar. Ustedes creen que eso es loco e increíble, pero pregúntenle a mi esposa. Ella lidió conmigo. Pero yo daba 10 pasos y me sentaba. Me acuerdo que con un pitillo, ¿no? En agua, aprender a respirar otra vez. Me acuerdo que me senté en el computador porque tenía trabajo acumulado y tal, y yo llamo a mi esposa: amor, ¿qué pasó? ¿De dónde se prende el computador? ¿Cómo? Le dije: sí. Dijo: pues de aquí, mira. Se me había olvidado todo. Una cosa rarísima, hermano. Pero llego allá en el altar, ya orando y diciendo: Señor, habla a mi corazón. Y le dije: Señor, yo solo te quiero preguntar una cosa. ¿Por qué pasé por esto? ¿Por qué pasé 15 días infernales para mí? ¿Por qué? Y el Señor me dijo esto, hermanos. Y lo hice porque te olvidaste del principio. Porque se te olvidó el principio de las cosas. Y yo: ¿cómo así? Y empecé a recordar mis primeros años en el Señor. Cuando yo llegué al Señor, hermano, yo era el primero que estaba ahí orando, el primero que quería ir a predicar. ¿Se acuerdan cuando en ese tiempo se tocaban las puertas a evangelizar y todo eso? Yo era el primero.
y predicaba por pasión, no por costumbre. Y en pocas palabras el Señor me dijo: es que estás haciendo las cosas por costumbre, se te olvidó el principio. Y yo quiero darle esta palabra a usted. ¿Cuántos están haciendo las cosas por costumbre ya? Voy a la iglesia porque es domingo, oro porque el pastor dijo, y si no lo hago, ahí me empieza a tirar gallinas los domingos. Pero el Señor quiere algo más. Él quiere ver realmente una humillación de nosotros. El Señor quiere ver realmente una intención. Yo voy a impedir a la iglesia toda que esté en sus pies, por favor, un momento. Dios quiere llevarnos a una dimensión más especial. Y sabe que, hermano, en el año 2021 yo le estaba diciendo al Señor: Señor, bendíceme en este año, dame nuevas experiencias este año, le decía yo al Señor, sin saber lo que me esperaba en julio de ese año. Pero ¿sabe qué? Llegó cuando estábamos recibiendo el 2022, el 31 de diciembre, le decía: Señor, gracias por todo lo que me has dado, gracias. Yo no les he contado esto, pero lo voy a contar. Se pueden contar cosas aquí, ¿cierto? Yo tenía un sueño en mi vida. Hablo de mi vida cristiana, mi vida espiritual, de mi vida ministerial. No me da pena decirlo ni reconocerlo, pero yo le pedí al Señor algo. Y yo le pedí al Señor, cuando estaba de 17 años, 16, 17 años, le dije: Señor, dame la experiencia de ir a predicar a rancho alguna vez. Pero no pedirlo ni nada, no, sino que, hermano, después de que yo pasé el COVID y toda esa situación, se dio esa oportunidad de ir allá. Y algo me dijo el Señor, y es que mira, hay sueños que en nosotros no se han cumplido simplemente porque no queremos entrar en el proceso. Pero el Señor quiere empezar un proceso contigo de llevarte a lugares muy especiales, inimaginables, de dejarte ver cosas extraordinarias, milagros poderosos. Pero es necesario entrar en el proceso. Y el proceso duele. El proceso duele, pero te cambia, te transforma, te hace diferente. ¿Sabe qué? A mí me duele a veces que veo aquí muchachos que deberían estar en un ministerio ya, y los veo quietos. Están distraídos con tanta cosa porque andan buscando el dinero, la fama, cosas, andan buscando otras cosas que no son necesariamente malas, algunas de ellas, pero el Señor quiere darnos aún algo más. El Señor no quiere que el agua nos llegue a los tobillos, hermano. Dios quiere que nos sumerjamos en su gloria. Dios quiere que nos sumerjamos en el río de su Espíritu, que la única manera de cruzarlo es nadando. Y nosotros queremos seguir caminando. Dios quiere que empecemos a tener una transformación de nuestro corazón. La iglesia entró en un nuevo periodo, entró en un nuevo pasaje cuando llegaron las tormentas, cuando llegó la persecución. Ya no se sentía el terremoto de la gloria de Dios en las casas, sino que se sentía el temblor de los pasos de los soldados romanos cuando llegaban a apresar a sus hijos, a apresar a sus padres. Cuando empezó la persecución, cuando llegaba el sonido de las espadas
y empezaban a traspasar a los cristianos. La iglesia empezó a pasar por un periodo de dolor, por un periodo de prueba, pero al mismo tiempo entraron en un periodo de gloria, de algo sobrenatural, porque Dios en medio de todo eso se empezó a mover de manera extraordinaria, de que Dios no abandonaba la iglesia, de que aún Pedro, cuando estaba en la cárcel, un ángel lo tocaba y le decía: Pedro, sal fuera, y lo sacaba de la cárcel un ángel. ¿Sabe por qué? Porque ellos empezaron a ver la gloria de Dios a medida que entraban en el proceso con Dios. Hermano, yo estoy dispuesto a entrar en este proceso con el Señor. Y le digo que he entrado en procesos muy dolorosos en mi vida, en momentos donde quiero tirarlo todo, en momentos donde no sé qué hacer, en los momentos donde me confundo. Pero yo creo que Dios te ha traído aquí, a esta iglesia, a este lugar, en este día, porque Dios quiere darte una transformación. Dios quiere darte algo diferente. Dios quiere que la gloria que Él te va a dar no solamente se quede ahí en los tobillos, sino que empieces a crecer espiritualmente. Y no sé si la iglesia del Señor aquí en el Poblado, yo quiero desafiar a los hermanos a estar en los ayunos, a estar en los devocionales, hasta donde usted pueda, pero hágalo. Abra su casa. Si no puede abrir su casa, apoye un lugar, un grupo, y metámonos en el Señor. Se vienen bautismos aquí próximamente. Dios te quiere usar, hermano Juan Pablo, y Dios te va a usar mucho aquí. Dios te va a usar, hermano Norberto, hermano Fabián. He sentido algo con este hombre, hermano. No se lo he dicho a él, pero yo siento que Dios lo va a usar en su trabajo de una manera poderosa. Y ¿sabe qué le estoy pidiendo al Señor? Que cuando Él llegue a su trabajo allá en Cali, donde está, no sé exactamente dónde está, pero cuando lo vean, digan: ¿qué te pasó allá? Y ¿sabe qué? Esta iglesia se va a volver como un cloro para muchos, que cuando entren se salen de aquí renovados, limpios, transformados. Yo siento algo especial y poderoso aquí con el hermano Mauricio, Carlos Mauricio. Aleluya. Con el hermano Darío y la hermana Andrea. Ellos vienen desde Bogotá solamente hasta este servicio acá, y luego toman vuelo porque tienen que ir a trabajar. Pero le voy a decir, esta iglesia se va a volver un lugar donde la gente tenga que decir: allá en Medellín yo quiero visitar, es una iglesia. Esa iglesia allá le mueve la gloria de Dios. Allá está la presencia de Dios. Cuando oran tiembla la tierra. Cuando oran algo pasa. Allá se renovaron mis hijos. Allá se renovó mi matrimonio. Allá se renovaron mis fuerzas. Allá volví a sentir la presencia de Dios. Allá volví a hablar en otras lenguas. Allá vi que el Señor sanó a alguien de cáncer. El Señor quiere habitar con nosotros, hermano. El Señor nos quiere llevar a un nuevo nivel, espíritu. Hermano, la iglesia no puede estar con el agua en los tobillos. La iglesia tiene que sumergirse en la presencia del Señor. Aleluya. Venga alguien al altar un momento, por favor. Vengan, por favor. Voy a invitar a alguien aquí. Alguien que quiera ser usado por el Señor. Alguien que le diga: Señor, mira, aquí estoy. Sí, yo soy Alguien me dijo: pastor, es que yo he cometido muchos errores, pastor. Usted ni me debería estar diciendo esto, me dice, porque le dije: Dios te va a usar mucho. ¿Y sabe qué me dijo, pastor? Usted ni me debería estar diciendo eso. Yo soy
yo soy una persona que no merece nada. Y le dije yo: ay, muchacho, pero dígame, ¿quién merece aquí algo? De verdad, hermanos, de verdad, ¿usted cree que nosotros estamos aquí por merecimientos? Ninguno merece nada aquí. Aquí estamos es por la gracia. Estamos por la misericordia de Dios. Pero Dios, yo creo que Él va a usar a gente, no gente perfecta. Él va a usar gente quebrada pero dispuesta. ¿Sí me escuchó eso, iglesia? El Señor va a usar gente quebrada pero que está dispuesta a servirle al Señor. Y yo quiero que hagamos algo muy especial en esta hora. Y quiero que todos estén en sus pies, por favor, para que le demos lugar a los que están ahí atrás también. Si hay que correr las sillas, las corremos un poquito. Pero quiero que todos estén en sus pies un momento.